a una patria. Preghiamo per loro perché il Signore gli sia vicino in questo momento. Oremos por ellos para que el Señor esté cerca de ellos en este momento. Venite benedetti del Padre mio, prendete possesso del Vengan regno benditos de mi preparato Padre per y voi reciban en herencia el fin reino que les fue dall'origine del preparado mondo. desde el comienzo del Alleluia. mundo. Aleluya. Nel nome del Padre, del En Figlio el e dello nombre del Spirito Padre y del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pace sia con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Onnipotente, abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida Gloria a eterna. Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra. agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, che nella liturgia pasquale Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por su bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In Apóstoles. quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: Míranos. El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. Pedro entonces le dijo: No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna, sentado a la puerta del templo
llamada la Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Alégrense los que buscan al Señor. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. Voi, stirpe di Abramo suo servo, figli Descendientes de Abraham su servidor, hijos de Egli, Jacob il su Signore, il elegido. nostro Dio. El Señor es Su nuestro tutta Dios, la terra en toda la il suo tierra giudizio. rigen sus decretos. Si è sempre ricordato della sua alleanza. Parola Él data se acuerda per eternamente mille de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya, aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Luca. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 discepoli erano in cammino. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si Mientras avvicinò conversaban y e discutían, camminava con el loro. mismo Jesús se acercó y Ma siguió i loro caminando occhi con erano ellos, impediti a riconoscerlo, pero algo impedía que sus ojos ed egli lo disse reconocieran. Él les loro, "Che dijo, cosa sono questi discorsi ¿qué comentaban por el che state camino? facendo tra voi lungo il cammino?" Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Ellos se Gerusalemme. detuvieron con un semblante Non triste, sai ciò che vi y uno è de ellos, accaduto in llamado questi Cleofás, giorni?" le respondió, Domandò tú eres el loro. único forastero en cosa? Jerusalén
que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa les preguntó? Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Nosotros esperábamos que era Él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo lo que las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ieri abbiamo riflettuto su Maria de Magdala come Ayer habíamos reflexionado sobre María Magdalena como la mujer de la fidelidad, modelo de la fidelidad a Dios. ma come questa fedeltà a Dio, a quale Dio, Pero ¿cómo es esta fidelidad a Dios? ¿A qué Dios? Justamente al Dios fiel. fedeltà non è un'altra cosa Nuestra fidelidad no es otra cosa que la respuesta a la fidelidad de Dios. Dio che è fedele alla sua parola, Dios que es fiel a su palabra, alla sua promessa, que es fiel a su promesa, que camina con su pueblo, portando avanti la promessa vicino al suo popolo. llevando adelante la Fedele promesa alla promessa. cerca de su pueblo, fiel a la promesa. Dio che continuamente si fa sentire come salvatore del Dios que continuamente se hace sentir como Salvador del pueblo,
porque es fiel a la Dio promesa. che è capace di Dios que es rifare le capaz cose, de di ricreare, rehacer las cosas, de recrear, che come ha fatto con questo storpio que ha hecho nella nascita, signos como con lo ha este ricreato i piedi, lo ha enfermo fatto de guarire, nacimiento, Dio che guarisce, lo ha recreado, Dio le ha hecho che sanar los sempre pies, Dios que sana, porta una Dios consolazione al que suo lleva popolo, siempre una consolación a su pueblo. Dio che ricrea, Es un Dios que recrea, una ricreazione nuova, questa è la sua fedeltà con noi, es una una nueva creación, ricreazione esta es che su è più fidelidad con meravigliosa che nosotros, la creazione, es una recreación más un Dio che va maravillosa que avanti la misma creación, e che non si stanca un Dios que va adelante y di que no se lavorare, cansa de diciamo, trabajar, vis digamos, laborantis, come dicono i teologi, en ese sentido, per portare avanti il para llevar popolo, adelante al pueblo che non ha paura di stancarsi, y diciamo que no così. tiene miedo de cansarse, Come quel digamos pastore así, che como ese quando pastor rientra a que casa se ne accorge che cuando regresa a casa se da cuenta de que manca una pecora falta una oveja e va, torna y va, regresa a cercare la pecora che si è a buscar perduta lì. la oveja que se había perdido por ahí. Pastore che fa delle straordinarie El pastor per amore, per fedeltà. que hace horas Il nostro extraordinarias Dio che fa por delle amor, straordinarie, ma non a pagamento. que hace horas extraordinarias, pero no porque le pagan, gratuitamente. Es la fidelidad de la gratuidad, de la abundancia. E la fedeltà è quel padre Es la fidelidad de ese capace Padre di salire tante volte que sul es terrazzo capaz de subir muchas veces a la terraza se torna il figlio para ver si regresa el Hijo e non si stanca di salire, y no se cansa de aspetta per subir, fare festa. de esperar para La hacer fedeltà di Dio fiesta. è festa, La è fidelidad de gioia, Dios es fiesta, alegría. è una gioia tale che ti fa fare come ha fatto questo Scorpio, entrò al Una templo alegría tal que nos camminando, hace hacer saltando, como lodando hizo Dio. este enfermo que entró al templo caminando, Festa cantando, gratuita, saltando, haciendo fiesta. festa per tutti noi. Es la fiesta para todos nosotros. La fedeltà di Dio è una fedeltà paziente. La fidelidad de Dios es una fidelidad paciente. Tiene paciencia con su pueblo. Lo escucha, lo guía, Ti spiega lentamente le explica lentamente, e gli riscalda il cuore. les va Come ha fatto haciendo arder el due corazón, discepoli che como lo hizo con estos andavano dos lontano discípulos da Gerusalemme. que iban caminando Scalda il cuore per fuera de Jerusalén y tornassero les a casa. hace arder el corazón para que regresen a casa. La fedeltà di Dio è quello che non sappiamo cosa è successo, La fidelidad de Dios es aquello que no sabemos qué ha sucedido, ma il Dio generoso pero ha sabemos que es cercato Pietro. el Dios generoso que ha buscado a Pedro, que a pesar de haberlo negado, lo ha negado. Soltanto sappiamo che il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Cosa è successo Por eso hizo que el per Señor lei ha non lo resucitado y se apreció a sappiamo. Ma Simón. sì sappiamo che era la fedeltà di Dio. Pero no sabemos lo que pasó con Pedro, pero sí sabemos lo que era la fidelidad de Dios para buscar a Pedro. La fidelidad de Dios siempre nos precede, está siempre dispuesta. Es una fidelidad que nos antecede. Es el Dios que nos antecede siempre. Es el Señor, como la flor de las almendras de primavera que florecen primero. Essere fedeli e lodare Ser fieles, questa fedeltà alabar esta fidelidad. è una risposta a questa fedeltà. Es una respuesta a esta fidelidad de Dios. Con esta invitación a responder a la fidelidad de Dios con nuestra fidelidad, presentamos nuestras ofrendas ante la mesa del altar para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Signore Dio dell'universo,
Della tua bontà abbiamo Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, il sacrificio della nostra redenzione. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación del alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri Levantemos el corazón. prendiamo Demos gracias al Señor nuestro Dios. e veramente cosa buona e giusta. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Sobre todo, exaltarte en este día en el cual Cristo nuestra Pascua se ha inmolado. Él es el verdadero Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Resucitando, destruyó la muerte y nos ha dado vida. Por este misterio, llenos de alegría, aclamamos diciendo: L'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza.
versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. E tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati della speranza del Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati a Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
togli i peccati del mondo, donanos la pace. Beati gli invitati alla cena del Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Papa Francisco comulga con el cuerpo y la sangre de Jesús. Y la liturgia el día de hoy, en este miércoles de la octava de Pascua, nos presenta la antífona a la comunión del Evangelio de Lucas, que dice así: Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya, aleluya. persone che non possono fare la comunione. Las personas que no pueden realizar la comunión Adesso la comunione spirituale. pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Como lo ha venido haciendo en todas estas celebraciones eucarísticas desde la capilla de la Casa de Santa Marta, desde cuando inició esta emergencia sanitaria del coronavirus, el Papa Francisco sigue invitando a todos los fieles que nos siguen a través de esta transmisión a realizar la comunión espiritual y poder recibir en nuestra alma y en nuestro corazón a Cristo sacramentado. Cristo que está presente en este símbolo del cirio pascual que vemos ahora. Y antes de iniciar nuestro momento de oración con Cristo, le decimos, en este momento de encuentro personal: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en un momento de silencio, presentamos a Jesús Eucaristía todo lo que tenemos en el corazón, todo lo que llevamos en nuestras mentes, sobre nuestros hombros. Él está ahí, realmente presente en la Eucaristía. Hizo salir a su pueblo con alegría y a sus elegidos entre cantos de triunfo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Signore, nostra pace. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nostra Pasqua. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che nella tua immensa bontà estendi a tutti Dios i nuestro, popoli il dono della que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, sin embargo, les respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Rendete grazie al Signore perché è buono. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. La mano del Señor hace proezas. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
La mano del Señor es sublime, la mano del Señor ha hecho proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte, y anunciaré las obras del Señor. Ma non mi ha consegnato alla morte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Apritemi le porte della giustizia. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Y escuchamos el canto del Víctima Pascale, la secuencia de Pascua, el canto de la Magdalena que anuncia la resurrección de Jesucristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Questo è il giorno fatto Este dal es el día que hizo el Señor. Allegriamoci, Alegrémonos y regocijiamo. regocijémonos en Él. Aleluya. Il Signore sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. dal Vangelo secondo Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Risorto al mattino, Jesús, il primo que había giorno resucitado dopo a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, quale aveva scacciato, aquella de quien había echado 7 demonios. questa andò ad annunciarlo Ella a quanti fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. ma essi, udito che era vivo, Pero ellos, era stato cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. apparve sotto Después, altro aspetto a Se due mostró di loro, con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado, anch'essi, y ellos ritornarono ad también annunciarlo fueron agli a anunciarlo a los demás, altri, ma non credettero. pero tampoco les creyeron. Alla fine apparve anche agli 11. Finalmente se apareció a los 11 mientras estaban comiendo La loro incredulità y les reprochó su incredulidad y su obstinación, che non avevano creduto porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. e disse loro: Entonces les dijo: andate in tutto il mondo, vayan por todo el mundo, a ogni anuncien la buena noticia a toda la creación. parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Il
capi, gli anziani, gli scrivi, los jefes, los ancianos, los escribas, questi uomini estos hombres, al quale parlavano escuchando la franqueza con que hablaban y sabiendo que eran personas sin instrucción y por lo tanto no sabían escribir, rimanevano stupiti. estaban asombrados, Non capivano, ma no entendían. possiamo capire come questa No podemos entender cómo esta gente tiene esa valentía y tiene esta franqueza. parola, una parola molto importante. Esta palabra es una palabra muy importante Viene lo stile proprio dei que predicatori. se transforma en el estilo propio de los predicadores cristianos, también en los Hechos de los Apóstoles, franqueza, valentía, es decir, decir claramente, Viene dalla radice greca di viene dire de la raíz griega de decir todo. che noi usiamo. Y también nosotros usamos Tante volte questa tantas parola veces esta palabra, è la parola greca per la palabra griega para hablar de esto, parresía, franqueza, questa franchezza, coraje. Ellos tenían esta franqueza, valentía, parresía. Ellos no entendían. franchezza. Franqueza, Il coraggio, la franchezza con el coraje, la franqueza con que los primeros apóstoles predicaban, il libro degli atti se ve di questo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está lleno de esto. Pablo, Barnabás, di spiegare agli ebrei buscaban de explicar a los hebreos con franqueza el misterio de Jesús. il Vangelo con franchezza. Predicaban el Evangelio con franqueza. Un versetto che Pero hay un piace tanto versículo que me gusta tanto lettera agli ebrei. en la carta a los hebreos, Quando l'autore della lettera agli cuando ebrei el autor de la carta a los hebreos se da cuenta que c'è qualcosa nella comunità hay alguna cosa en la comunidad que está yendo hacia abajo perde quella cosa che y se está perdiendo aquella cosa tepore che questi cristiani que es necesario deponer. Están transformándose en tibios y les dice esto. ricordo bene No recuerdo bien la citación. capitolo Creo que es el capítulo 3, no lo recuerdo bien. Y dice esto. richiamati ai primi giorni Recuérdense de los primeros días. una lotta Ustedes sostuvieron una lucha grande y dura. non gettate via adesso la vostra franchezza No tiren su franqueza de los primeros días. Retomen ese coraje, esa franqueza de los primeros días y vayan hacia adelante. non si può essere cristiano No se puede ser cristiano che venga questa sin que venga esta franqueza. Si no tienes esta franqueza, no eres un buen cristiano. Si no tienes coraje, la tua posizione tu scivoli sulle ideologie al explicar tu posición, tú entonces resbalas sobre ideología, sobre explicaciones, pero te falta esa franqueza, te falta ese estilo cristiano, la libertad de hablar, de decir las cosas con coraje. e poi vediamo che i capi gli Y anziani después vemos que los jefes, los ancianos y los escribas son víctimas de esta franqueza, non sanno cosa fare porque lo ven y no saben qué hacer. che erano persone semplici Se daban cuenta que eran personas poco instruidas y sin cultura, che li riconoscevano estaban asombrados y los reconocían como aquellos que habían estado con Jesús, vicino a loro l'uomo che le fa pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. invece di accettare En lugar de aceptar la verdad como se veía, tenían el corazón tan cerrado hanno cercato la via della diplomazia que han buscado la vía diplomática, del compromesso la vía del compromiso. spaventamoli un po' diciamo Asustémoslos un poco vediamo y veamos si así si tacciono no? se quedan en silencio. All'angolo, proprio dalla franchezza Ellos fueron puestos al rincón, los arrinconaron por la franqueza, non sarà vero questo pero no les venía en mente plantearse, ¿no será verdad esto? Porque tenían el corazón cerrado, duro,
El corazón estaba corrupto. Questo è uno dei drammi. Esto es uno de los dramas, Spirito Santo che si manifesta in questa franchezza della la predicazione. fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en esta predicación, en esta locura de la predicación, no puede entrar en los corazones corruptos. Questo stiamo attenti. Por eso estemos atentos, ¿eh? Peccatori sì, Pecadores sí, corruptos jamás, arrivare a questa corruzione. para no llegar a esta corrupción que tiene tantas maneras de manifestarse. Erano all'angolo, non sapevamo. Estaban arrinconados, no sabían qué decir. E alla fine hanno trovato Y al final un compromesso, ma han minacciamo encontrado un compromiso, ¿no? Un arreglo. Los e li asustamos un poco li chiamarono y los invitan loro y les invitano non ordenaron no hablar né di insegnare jamás né ni enseñar en el nombre de Jesús. Hagamos la paz. Ustedes váyanse en paz, pero no hablen en el nombre de Jesús. No enseñen. Pietro lo conoscevamo, A Pedro lo conocemos. non era coraggioso. No era un valiente, era un poco cobarde, había renegado de Jesús. È successo adesso. Pero ¿qué cosa pasó ahora? Rispondono. Respondieron: Sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi, invece juzguen che si está bien a los ojos del Señor que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde viene este coraje? Este cobarde que había renegado del Señor, ¿qué pasó en el corazón de este hombre? il dono dello Spirito Santo. El don del Espíritu Santo. Franchezza, il La coraggio, franqueza, parresía. el coraje, la parresía es un don, es una gracia que da el Espíritu Santo Il giorno di Pentecoste. el día de Pentecostés. Proprio dopo ricevere lo Spirito Santo, Propiamente sono después andati de a predicare. recibir el Espíritu Santo fueron a predicar. Coraggiosi, una cosa Valientes, nuova, una cosa nueva para ellos. coerenza. Esto se llama coherencia. Il segnale del cristiano, La señal del cristiano, del verdadero cristiano, e es ser dice tutta la verità, valiente, decir la verdad, coerente. porque es coherente. E a questa coerenza Y esta coherencia chiama il Signore llama el Señor nell'invio. en el envío, Questa sintesi en che esta fa síntesis que hace Marco Marcos nel Vangelo, en el Evangelio, risorto al mattino, resucitado en la mañana, sintesi y después hace una síntesis de la resurrección. li rimproverò per la loro incredulità. Les reprochó su perché non avevano incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. la forza dello Spirito Santo. Y con la fuerza del Espíritu Santo, el saludo de Jesús es: reciban el Espíritu Santo. Y les dice: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan con coraje, vayan con franqueza, no tengan miedo. Riprendo il versetto degli ebrei, della lettera agli ebrei. Retomo la carta a los hebreos: no voten su franqueza, no voten este don del Espíritu Santo. La misión nace propiamente de aquí, de este don que nos hace valientes, francos en el anuncio de la palabra. Il Signore Que el Señor nos ayude siempre a essere così. a ser así, valientes. Questo non vuol dire Esto no quiere decir imprudenti, ser imprudentes, no, valientes. Sempre El coraje cristiano coraggio. siempre es prudente, pero es coraje. Benedetto sei tu, Signore, Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. con Dio Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. veramente cosa buona En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los santos cantan un himno a tu gloria. Padre veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: questo è il calice mio sangue, della nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obedienti alla parola del Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada, cuerpo y sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, la oblación agradable al Padre, se ha hecho presente nuevamente sobre el altar de la Iglesia, y el Papa comulga con ese cuerpo y esa sangre, y junto a él nos unimos en comunión espiritual, en este momento en que no podemos acceder sacramentalmente a la Eucaristía. Somos invitados a esta comunión espiritual. Persone che Las personas que no pueden hacer la comunión, adesso hagan ahora la comunión espiritual. ai tuoi piedi, o mio Gesù, A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abisma en su nada delante de tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, oh mi Jesús, que yo vengo a ti, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y compro